¿Qué tal? Bienvenidos a este programa, como decíamos ayer, que hacemos desde la librería de la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato capital. Mi nombre es Rosa Marta Pontón y hoy vamos a charlar en torno a un libro que es realmente bonito por dentro y por fuera. Su título es La experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas. Es un libro de creación y crítica, bajo la edición de Pilar Maínez Vidal y Felipe Canuto Castillo, quien está aquí conmigo y a quien agradezco haber venido desde la industriosa ciudad de León hasta acá, Guanajuato, para charlar de este libro. Y es un libro que seguramente vamos a contagiar a más de uno para que lo adquieran, y ahora les explicamos por qué. Este libro es un libro colectivo y es resultado del proyecto Aproximaciones a las literaturas en lenguas indígenas mexicanas, que se inició en 2017 en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en coordinación con las Escuelas Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, de la Universidad de Guanajuato, Campus León, y su objetivo es ofrecer una muestra de la creación y la crítica de la literatura en idiomas indo-mexicanos, con el fin de difundirlas y valorarlas como expresión verbal, estética, pero también como parte de un compromiso social de los escritores actuales. Vamos a hablar más adelante cómo se compone este volumen y su contenido. Y ahora presento al doctor Felipe Canuto Castillo. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, Campus León, doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y reconocido con la medalla Alfonso Caso. Ha realizado estancias de investigación en universidades y centros de investigación en México y en Alemania. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran la del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y el perfil deseable para profesores de tiempo completo de la SEP. Ha publicado capítulos y artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son las literaturas en lenguas indígenas y la sociolingüística indomexicana. Pues Felipe Canuto Castillo, muchas gracias por haber venido a este programa para platicarnos de este libro que, como decía, su contenido está dividido en dos secciones. Sí. En una sección podemos disfrutar de algunos poemas en diversas lenguas indígenas y su correspondiente interpretación, versión, que eso es lo que a mí primero me llamó la atención, que no dicen traducción. No. Sí, bueno. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por hacerme venir a presentar este libro que me gusta muy también. Uh-huh. Personalmente también los textos, sobre todo los textos de creación, bueno, pues los críticos van más como que a la razón, ¿no? Sí. Y los poéticos pues van al corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que decía de la razón y el corazón y la razón poética que hablaba Zambrano, etcétera, ¿no? Pero me da mucho gusto venir y contar un poquito acerca de este libro que, como ya se mencionaba, pues sí se compone de dos partes. Una parte que de creación literaria en diversas lenguas indígenas. Ahí vemos ejemplos de algunos textos en lengua zapoteca, lengua zoque, lengua náhuatl, lengua otomí, bueno, varias más. Y textos de crítica, textos de análisis desde la teoría crítica literaria en torno precisamente a las creaciones de textos en lenguas indígenas. Voy a utilizar el término indígena a pesar de que todo lo que se puede decir en torno al concepto, pero bueno, es el que ahora seguimos usando, desde luego sujeto a crítica, pero bueno. Entonces, les decía, son textos, análisis de creación desde textos que fueron transcritos en la época colonial al alfabeto latino, y también el análisis de textos de la época actual de escritoras de nuestro tiempo, ¿no? Y precisamente en los textos que se presentan como creación, pues
Hay algunos son escritoras ya consagrados, muy reconocidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Irma Pineda, ¿no? Que también es representante ante la ONU. Pero también otros escritores no menos importantes, desde luego, escritoras que nos presentan también su sentir, su visión desde su cultura y a través de su lengua, ¿no? Como se dicen. Y precisamente lo que se mencionó no es una traducción, no es que se refiera al literal de alguna manera pasar, sino es una versión, más bien es como los mismos escritoras lo mencionan, es la posibilidad que tienen ellos de ver el mundo desde dos visiones diferentes, desde su visión indígena y su visión bicultural, y eso mismo, esas dos visiones, trasladarlas acerca de ese mismo tema en dos lenguas. Como decía José Emilio Pacheco, aproximaciones. Sí. ¿Ellos mismos hicieron estas aproximaciones? Sí, de hecho, algo de lo que se menciona en los textos acerca de la crítica de estos textos es que precisamente estos escritoras tienen el doble trabajo de hacer la versión, ya sea en español o en la lengua indígena que hablen, ¿no? Porque desde luego, al ser personas bilingües que viven en un mundo, que están en ambos mundos, pues piensan, viven, sienten en ambos mundos, en ambas lenguas, ¿no? Entonces, de acuerdo con el momento creativo, pues crean ya sea en español o crean en lengua indígena. Y ahí viene precisamente el doble trabajo de pasar del español a la lengua indígena o viceversa, según sea el caso, ¿no? Pero finalmente son esas dos visiones, esas dos experiencias que tienen de mirar el mundo desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva indígena y su perspectiva también como gente perteneciente a un país, ¿no? En este caso, nuestro país, México. Claro, un país multicultural, multibilingüe, por supuesto. Y ahora, en tu labor de editor, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo fue la creación, la selección de estos textos? ¿Cómo fue? ¿En base a qué criterio? ¿Y de qué nos hablan los poemas que seleccionaron? Sí, bueno, de hecho, para que quede ahí el gusanito, como decimos, para los posibles lectores, los lectores, pues bueno, desde la introducción se hizo una división de los textos creativos, ¿no? Así por temáticas. Bueno, para el libro, como ya se mencionaba, contamos con, bueno, fue una coedición que trabajamos la doctora Pilar Maínez Vidal de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo, y dimos el trabajo, bueno, todo el gran trabajo de, bueno, hacer todos los contactos, desde lo que implica contactar a las personas, ¿no? Para el libro, y que ya también veníamos trabajando con ellos desde otras actividades académicas que habíamos realizado, como un encuentro que se llevó a cabo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y aquí en el Departamento de Estudios Culturales del Campus León. Entonces ya estábamos trabajando tanto con académicos como con creadores, ¿no? Creadoras en literatura. Y bueno, ya teníamos ese acercamiento, ¿no? La cuestión siguiente fue invitarlos a participar en esta obra con aportaciones que sobre todo fueran inéditas, ¿no? Hay algunas que sí ya se han publicado, algunas, pero son las menos, pero en general son creaciones inéditas. Y bueno, desde ahí fue la invitación. Como ya les decía, se invitó tanto a escritores ya muy reconocidos con mucha trayectoria y a otros con menor trayectoria en ese sentido, pero como ya decía, no menos importante su creatividad, sus obras, y se les invitó a enviar textos y de esos textos también acordamos publicar 2 de cada uno de estos escritores, escritoras, ¿no? Sí, algunos enviaron 4, algunos 3, dependiendo. Y de eso también, en acuerdo con ellos también decidimos, pues vamos a publicar estos textos. De esa manera se escogieron los textos, ¿no? Y en el caso también de los textos de crítica literaria, pues fue también un grupo de investigadores que ya vienen trabajando estos temas. Se hizo invitación también a otros investigadores que por algunas razones no pudieron participar, pero bueno, también hubo una invitación. Pero es este grupo que está trabajando estos temas en torno a las literaturas indígenas.
esperemos que, y es también una intención, uno de nuestros objetivos con este libro y estas actividades académicas, pues que esto interese a más personas, no solo a gente del medio académico, a profesoras, investigadores, etcétera, sino también a estudiantes, ¿no? Que vean también aquí una posibilidad de investigación para sus trabajos de tesis, no sé, de posgrado, ¿no? También, porque sí se requiere que haya más gente que se dedique a estos temas, ¿no? A veces ponemos la comparación de cuántos se dedican a investigar el Quijote después de 400 años, ¿no? Y contamos muchos, pero estos temas de literaturas en lenguas indígenas realmente son pocos, ¿no? Los antropólogos estudian más como que los textos de tradición oral, pero también desde el lado de la antropología, ¿no? Hay que estudiar, debemos estudiar también los textos de tradición oral, pero desde sus aspectos formales, ¿no? Claro. Que es precisamente la estructura del texto, no lo que estudia la literatura, no tanto esa capacidad de producir sensaciones, que es lo que lleva el texto literario, el texto artístico, pero también la manera como usa, como emplea el lenguaje de una manera creativa, ¿no? Eso es lo que también debemos estudiar. Y esto es lo que el libro La experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas, el mismo título lo dice, nos está señalando otra forma de relacionarnos con los creadores, porque es un libro de crítica literaria. No necesariamente tenemos que, es decir, sí apreciamos si le están cantando o están mencionando cuestiones de amor o desamor o sus problemas cotidianos que no tienen que ser distintos a los de nadie, finalmente, ¿no? Están hablando del entorno, del contexto, en fin, de muchas otras cuestiones que a lo mejor nos puedes comentar, porque la segunda parte ya es un análisis de crítica literaria como tal, sí. Y me llama la atención que sí parten de los textos de Cantares Mexicanos, un texto como Cantares Mexicanos, hasta la poesía contemporánea. Sí, sí, bueno, sí, exactamente. Aquí hay una cuestión como que a veces se han creado estereotipos y pensar que la literatura en lenguas, las literaturas, ¿no? Porque hablo de tanto la oral como de la escrita, claro, se quedan meramente en los ámbitos rurales, en cosmovisiones, sí, que traen de raigambre mesoamericana, indígena, prehispánica, pero exactamente como ya se mencionó, una escritora, un escritor sufre lo que sufrimos y percibe y vive el mundo que estamos nosotros inmersos, ¿no? Pensemos que muchos de estos escritores, por cuestiones de la vida, los ha llevado a la ciudad. Muchos han tenido que emigrar precisamente de sus comunidades de origen, de sus pueblos de origen, a la ciudad más cercana, y luego se han ido alejando más por precisamente ciertos factores de índole, por ejemplo, querer estudiar, y que en el pueblo sí hay la primaria, pero la secundaria ya hay que ir a la cabecera, la preparatoria hay que ir a la ciudad más cercana, y y esas experiencias, esos amores, desamores, frustraciones como los que vivimos todas cotidianamente, claro, ellos lo expresan, desde luego, como expresa cualquier otro escritor en cualquier idioma del mundo, esas vivencias, porque finalmente lo que quiere expresar un artista, un artista en su obra, un creador sí, literario, musical, el que sea, esas experiencias que él vive, compartirlas con otro a través de un lenguaje determinado, ¿no? En este caso, el lenguaje verbal, sea escrito, sea oral, es lo que él quiere compartir. Esas experiencias que él ha vivido, que ha sentido, sus emociones, todo lo que es los amoríos, desamoríos, lo que sea, es precisamente lo que él quiere transmitir a través del empleo de un lenguaje de manera creativa, artística, que es precisamente lo que diferenciamos del lenguaje natural, de cómo hablamos cotidianamente, y que expresamos también nuestros amores y desamores, frustraciones, amarguras, que nos reprobó el profesor, que todo lo que sea, ¿no? Eso que lo podemos decir cotidianamente, pero ahí precisamente entra el lenguaje creativo, el lenguaje artístico, que es precisamente esa manera que llamamos literatura, ¿no? Y yo creo que una manera de aproximarnos justamente a estos versos es volvernos lectores de esta obra literaria, de esta y muchas otras más que están por ahí.
estamos refiriendo a este libro en específico, pero esa es una vía, ¿no? Esa es una manera, verlo de la manera como se tiene que ver hacia la literatura, volviéndonos lectores. Sí, y bueno, de hecho también el libro, bueno, es tanto, bueno, ya decimos que sabemos que los escritores escriben también por un compromiso, sí, por un compromiso social, por un compromiso étnico, si le queremos llamar, un compromiso comunitario, donde una de las cuestiones es que buscan expresar, llevar a un plano de prestigio, como en la literatura, lenguas que históricamente han sido silenciadas y que históricamente se han querido desaparecer. No a los hablantes, a las lenguas sí. Pero, bueno, en el siglo XIX también se quiso desaparecer a los hablantes, ¿no? Sí. Pero es uno de los compromisos que tienen, es hacer que se escuchen esas voces que han sido silenciadas, ¿no? Es uno de los compromisos que tienen estas personas hacia sus lenguas, hacia sus culturas. Dar a conocer a su cultura a través de su lengua, ¿no? Que es precisamente uno de los objetivos. Pero nosotros también, como parte de la academia, lo que también buscamos es esto, difundir, dar a conocer estas creaciones. También es nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que estoy en el departamento de estudios culturales, pues sería una contradicción, una paradoja, no abrir la mirada hacia ese otro universo que hay ahí, ¿no? En este caso de las creaciones en lenguas indígenas. Entonces, por un lado es esta cuestión, y también tenemos la problemática de que somos un país, que no somos un país de lectores. Las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Los estudios que se han hecho acerca de consumos, hábitos culturales, pues no nos dejan muy bien parados, ¿no? A nivel nacional, a nivel estatal también, Guanajuato no queda muy bien si vemos que el consumo de libros por año pues es muy bajo, ¿no? Entonces también es una manera de presentar alternativas de lectura para que también crear el interés por las lenguas, sí, también por las lenguas y por las culturas, porque también sabemos de esta problemática que las lenguas están cada vez perdiendo hablantes, ¿no? Sí, sí. Si vemos del censo de 2010 al censo de 2020, bajó puntos porcentuales, ¿no? Recuerdo, me parece que vi que bajó como 3 puntos, 0.3%, ¿no? Pero si vemos el continuum, vemos que es una baja, y tanto los hablantes de lenguas indígenas como la academia, y que estamos en esta cuestión de la diversidad cultural y que nuestra Constitución reconoce que México es un país multicultural, etcétera, pues bueno, hay que hacer algo, ¿no? Claro, bueno, pues se está haciendo, ¿no? Está haciendo. Por eso estamos aquí. Sí, claro. ¿Te gustaría leer algunos poemas? Claro que sí. Es un libro de poesía, bueno, de literatura, de aproximación literaria hacia algunos poemas, pero pues nos gustaría mucho que pudieras compartirnos algunos. Sí, claro. Y explicarnos. Sí, claro que sí. ¿Cómo llegaron? ¿De qué se trata? Sí, podría leer en lengua otomí, que es la lengua de mis antepasados, por favor, de mis abuelos. Sí. Pero hay un texto que a mí se me hizo, cuando nos lo envió Miqueas, la escritora Soque Miqueas Sánchez, cuando nos envió sus textos y yo lo leí, me llegó al alma. Ay, por favor, por una sí cuestión queremos. Personal, ¿no? Sí. Y me acordé inmediatamente de mi padre, que le tocó migrar del pueblo a la ciudad. ¿De qué pueblo? De Santiago Mezquitlán, Querétaro, que tuvo que ir a la Ciudad de México por razones económicas, ¿no? Generalmente uno se va a otro lugar para comer, ¿no? Básicamente sí, sobrevivir. Uno no migra porque vamos a ver qué hay del otro lado. Bueno, ya las muchachas, ya ahora sí es la onda, ¿no? Claro, migrar, claro. Por el gusto de migrar, pero básicamente la gente migra por necesidades, ¿no? Sí. Y les decía de este texto que cuando lo leí me llegó muy... Porque precisamente es lo que busca el arte, ¿no? Con palabras creativas, con el uso creativo del lenguaje artístico, pues despertar sensaciones, ¿no? Conmover, lo que busca el arte. Sí. Y en mí este texto despertó, porque aparte, pues, cargado de emociones personales, ¿no? No sé zoque, por eso no lo voy a leer en zoque. No sé pronunciar el zoque, pero lo voy a leer en español. Sí.
y como a mí me llegó este texto en español y como Bien. lo sentí. Se llama Cómo ser un buen salvaje, de Miqueas Sánchez. Dice: mi abuelo Simón quería ser un buen salvaje. Aprendió Castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo y su nahual era el tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras. Pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses. Pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo logró. Bueno, les digo, yo luego, cuando lo leí, fue una cuestión muy, incluso personal, ¿no? Pensé luego en mi padre Sí. y su migración siendo joven, por ahí de los 20 años, a la Ciudad de México, monolingüe en idioma otomí, este tipo de cuestiones, y que también en la ciudad quiso ser un buen salvaje, Claro. se usaba traje y corbatita, este tipo de cosas que ahora yo, gracias, paso. Claro. Porque en la ciudad le dijo una persona que usaba traje y corbata: como te ven, te tratan, ¿no? Que todavía traemos esas ideas, ¿no? De Sí. si te ven con corbatita, eres importante. ¿En qué época migró? Estamos hablando de los años 60, principios, mediados de los 60 a la Ciudad de México. De hecho, en la literatura académica hay un texto de Lourdes Arizpe, que se llama Arizpe, que se llama, ahí se fue el título, pero es Marías en la Ciudad de México. Sí. Las Marías en la Ciudad de México, se me fue el nombre, sí, pero trata precisamente de la migración de esos años de Santiago Mixquitlán, mi pueblo, y de un pueblo de Mazaguas en el Estado de México. Precisamente habla de esta migración de esta población en esa época. En esos años. Sí. Era muy interesante. ¿Y en otomí? ¿Nos puedes leer en otomí, voy a por leer, favor? igual, sin práctica, ¿no? Porque pero a ver, déjenme ver un poema aquí en lengua otomí. ¿Y a qué edad llegó tu padre a la Ciudad de México? Alrededor de los 22 años. Ya Sí. adulto. Ya habían llegado Formado. antes Sí. otros parientes paisanos, ¿no? Sí. Ya habían llegado antes precisamente esas cadenas, ¿no? Migratorias que se van apoyando. Y así, Bueno, voy a leer un poema me voy al índice Claro. para buscar este poeta otomí. Que desde luego es otra variante del otomí, ¿no? Eso también ya lo sabemos, es otra variante del otomí a la que se habla en mi pueblo. Claro. Pero bueno. Vamos a ver. Se entiende, a ver, y sin práctica, a ver qué tal me sale en mi otomí. Bueno, se llama Ra Bet. Matankan Somi Bu Rameto Makwanda. Rahmate Soni Bigohi Rakmakaje Mahinto Kati. Ya tsi tuyo hingi tsudi habu da ratsi ratan oho. Ya do petsi rate da tsutuha rankani ra mantan fadi. De sage numu ma naramfeni da tsaha tsehe. Da gati ya sana ya hiadi ya koi man kwanto sha yam udi. Yanyan santo dia sinih ko kabu metsi ko ja hogat ete shamaya bima kagu rankandahi udira pengi yan tsimshi toge ya situhu harabata rabete te santo. Bueno, porque además utilizo otra ortografía que yo utilizo que se usa en los pueblos queretanos para el otomí, entonces así como que bueno, pero bueno, en español seguramente se va a entender, ¿no? El mayordomo. Mi profunda tristeza por la marcha pronta de un hermano. El ritual llora, se queda el papel a mate sin pintar. Los xoloescuintles no hallan el río donde ha de cruzar el hombre. Las rocas tienen la fortuna de seguir guardando su misterio, su magia,
hasta que otra sabiduría coloree sus lunas, sus soles, su geometría primaria. Las cavernas seguirán siendo templos sagrados donde se guardan los tesoros más antiguos. Se marcha cual Quetzalcóatl para anunciar su regreso. Los caracoles resuenan su melodía en el valle. El mayordomo ha trascendido. ¿De quién es ese poema? De Jaime Chávez Marcos, un poeta otomí del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. Del estado de Hidalgo. Del Valle del Mezquital. Valle del Mezquital, sí que es una región precisamente otomí. Bueno, sabemos que aquí también en Guanajuato... Hay otomís, sí. Que ya no hablan la lengua, desafortunadamente, ¿no? Bueno, siendo muy subjetivos y usando términos adverbios, desafortunadamente ya no habla la lengua, ¿no? Sí, sí. Se han perdido. En San Miguel Allende todavía hay... Yolanda Lastra me parece que documentó que en San Miguel de Allende se hablaba otomí, ¿no? Sí. Realmente no sé si habría que ver, ¿no? Tal vez abuelitos, ¿no? ¿A ti te hablaban en otomí cuando eras pequeño? A mí me pasó la tragedia de ser hijo de migrante a la ciudad. Yo ya nací en la Ciudad de México, fui socializado como urbano. Citadino, urbano. Sí. Es también una de las cuestiones que a los que nacemos ya fuera de la migración nos alcanza la maldad, yo lo llamo así. Nos alcanza la maldad del monolingüismo. Pero también, bueno, esto no solo ha pasado con quienes migran a las ciudades, sino eso posteriormente se trasladó a las comunidades de origen, ¿no? Y ya también nazca uno fuera en la ciudad o nazca uno en el pueblo de origen, ya muchas veces ya no enseñan. Pero ¿y tu padre siguió hablando en su lengua originaria una vez ahí o dejó de practicarla? La practicaba con la gente mayor, la gente que... Con los niños no. A nosotros ya no lo aprendimos como lengua, no nos desarrollamos bilingües. Uh-huh. Por eso les digo, fue la maldad de... Claro, sí, y aparte, auténtica estas maldad. Cuestiones de discriminación, ¿no? Muy fuertes. Impuesta por el sistema, me imagino. Sí, y bueno, sabemos que la discriminación es una cuestión estructural, ¿no? Sí. Que, bueno... Ahora ya incluso sabemos que desde el artículo 2 se prohíbe cualquier tipo de discriminación, pero vemos que de facto cotidianamente se siguen reproduciendo prácticas discriminatorias. Apenas por necesidad tuve que ir a un centro comercial en la Ciudad de México, de esos... ¿De esos miles que hay? No, pero de esos, ¿cómo llamaríamos? High. Ajá. En verdad, la gente... veía feo a uno. Ah, qué terrible. Que tuve que ir por un trámite ahí a un banco ahí, que era el que me estaba a la mano. Pero es de estos establecimientos en Santa Fe, en la Ciudad de México, que miran... gente se mira según como se le vea, ¿no? Y se le trata según como se le vea. Es muy lamentable y es una realidad con la que convivimos y batallamos Ajá. todos los días en este país, no es privativo de la Ciudad de México. Sí. Pero pues tenemos que despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer charlar contigo y de este libro que yo invito a todos a que lo busquen aquí en la librería de la Universidad de Guanajuato. No se van a arrepentir. Y pues es un compromiso que tenemos como editorial de poner al alcance de los interesados, no nada más de la comunidad universitaria, sino de la sociedad en general, la producción académica de nuestros profesores de la Universidad de Guanajuato, en tu caso pues del Centro de Estudios Culturales, Departamento de Estudios Culturales Campus León. Así que pues muchísimas gracias, Felipe, por haber venido a este programa. Al contrario, gracias por la invitación, y a quienes nos vean, nos escuchen, pues invitarlos a la lectura de este texto, de estos textos poéticos que, así como a mí me encantaron, seguramente a ustedes les van a encantar. Y bueno, la crítica pues ya esa se piensa, ¿no? Sí. No se siente, se piensa, pero también invitados a este es un esfuerzo que estamos haciendo, les decía, por precisamente poner en un plano de cómo corresponde a estas literaturas en el plano académico también, ¿no? Su análisis, su estudio, su crítica, con rigor académico, científico, metodológico, también decir la valía de estos textos. Por supuesto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tlazocamati. Muchas gracias y hasta la próxima.